Bien, continuamos con el programa de hoy. Perdón, ¿se me escucha ahora? Bien, decía que cambiamos ahora de región. Vamos a ver ahora el trabajo de otro arquitecto que ha destacado en la continuación de la tradición de un lugar muy distinto al que estábamos viendo ahora, pero que, como verán, comparte preocupaciones y comparte formas de trabajar con lo que estábamos viendo en el caso de Fernando o con lo que vimos en los casos de los que tratamos en la jornada de ayer. Interviene a continuación Ongar Satrabandhu. Ongar, arquitecto tailandés afincado en Chiang Mai y reciente ganador del premio internacional Richard Driehaus 2020 y galardonado también con el premio National Thai Artist en el año 2009. Ongar, thank you very much for being here with us today. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, gracias por haberme invitado. La verdad es que no hay reglas, puedes hacer lo que quieras, pero después de 1 o 2 años me di cuenta de que a lo mejor tenía que cambiar de planteamiento. Es muy difícil intentar acometer un proyecto de arquitectura clásica, aunque la gente se piensa que la arquitectura tradicional es muy sencilla, pero no es así. Y tienes que tener experiencia práctica, probarlo antes de darte cuenta de que de fácil no tiene nada. En primer lugar, aquí vemos la configuración simétrica de este proyecto y el uso de formas y tipologías tradicionales al estilo de un jardín chino. Intenté crear una atmósfera de forma que cuando entraras en un templo chino tradicional te sintieras seguro. Sobre todo en el espacio del jardín, que debería transmitir serenidad. Este es un templo en Langpan que se transformó en un salón de reuniones de un hotel. Era un edificio construido en el siglo XVI. Como vemos, la cubierta de
pizarra también se reconstruyó conforme al estilo tradicional de Lampán. También he incorporado pues muchos detalles de templos que yo había visitado, como hemos visto aquí en este detalle. Y el diseño de la zona de la piscina lo tomé directamente del diseño de este templo tradicional en Chiang Mai. Utilicé columnas de madera y la estructura de la cubierta también fue inspirada por los remates que se encuentran en este tipo de templos. El espacio entre ambos edificios también la tomé de un templo chino, donde se utiliza ese tipo de espacios de interconexión entre varios edificios. Y también aquí vemos un ejemplo de una vivienda china tradicional donde los espacios están interconectados a través de patios, y bueno, eso lo utilicé también para el proyecto de este hotel. No quiero inventar nada. Si hay un problema, busco cómo se resolvió esto en el pasado de forma tradicional, al estilo tradicional, e intento pues hacer algo similar. Esto es muy importante porque intento resolver problemas refiriéndome a cómo se resolvió ese problema en el pasado, porque esos problemas ya existían y la arquitectura tradicional los abordó y los resolvió. Por supuesto, siempre hay que remontarse a los orígenes. Muchas gracias, Ongard. Una obra maravillosa, muy, muy bonita. Ahora vamos a pasar al coloquio. Por supuesto, podéis enviar las preguntas al chat. Yo tengo una primera pregunta, Ongard. ¿Cómo fue el proceso de descubrimiento de tu interés por la arquitectura tradicional de Chiang Mai y las regiones colindantes, y cómo las aplicaste a tu propia obra? Desde que me licencié de la escuela en el año 99, he trabajado en arquitectura moderna. En el 99 vine a Chiang Mai, una ciudad que está llena de templos antiguos, y dije, tengo que hacer algo aquí. Empecé a estudiar la arquitectura local y no encontré nada que me atrajera en el norte de Tailandia.
Y entonces fue cuando empecé a fijarme en la arquitectura china tradicional, que evidentemente había influido muchísimo sobre la arquitectura del norte de Tailandia. La arquitectura vernácula china tradicional era muy disciplinada, muy estructurada, y empecé a analizar, a estudiar cómo se hacían las cosas hace 2000 años y seguían haciéndose hoy en día. Y ese es el enfoque que adopté al proyecto de ese hotel que habéis visto en el vídeo. Y me di cuenta que el mejor enfoque era el tradicional, el más atractivo para el público, no para los arquitectos. Todos los que visitaron este proyecto pues les encantó la atmósfera, porque la ciudad, bueno, es muy moderna, es muy caótica, y entonces este hotel situado en las afueras transmite esa sensación de paz, de tranquilidad. En fin, eres autodidacta en lo que se refiere a arquitectura tradicional. ¿Cómo empezaste a estudiarla? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste para estudiar todos estos edificios que luego te sirvieron de referencia? Bueno, antes del proyecto del hotel trabajé en, en esta zona y conocí a un arquitecto nepalí y me quedé fascinado, la verdad, por cómo hacían una arquitectura de pequeña escala, pero muy interesante en lo que se refiere a la creación de espacios públicos. Visité Nepal, estuve visitando algunas construcciones tradicionales, también visité el sur de China para, bueno, pues revisitar la arquitectura vernácula de la zona. Yo creo que ahí fue donde empecé realmente a estudiar, ¿no? Y luego, bueno, tomé medidas, ¿no? Porque las dimensiones son importantes, la escala es preciosa, las proporciones son muy armónicas, muy bonitas, y eso es algo muy apreciado en Tailandia. La verdad es que no sabía gran cosa de la arquitectura tradicional nepalí o china o del sur de la India, que también tiene ejemplos muy interesantes. En fin, todo este conocimiento lo asimilé y empecé a pensar cómo podían utilizarse en proyectos de obra nueva incluso. Un proceso muy interesante. Muchas gracias, Ongard. Tenemos otra pregunta del público, Guillermo. Guillermo pregunta cómo trabajas en tu estudio, cómo cambió tu trabajo en el estudio cuando empezaste a trabajar como arquitecto de arquitectura tradicional. ¿Hubo algún cambio en tu forma de trabajo, en tu forma de, bueno, de diseñar? Bueno, es una buena pregunta. Yo vivía en Bangkok, en un edificio típico de oficinas, pero cuando llegué a Chiang Mai, me eh,
me empecé a interesar por la arquitectura de la zona y empecé a darme cuenta de los detalles de los proyectos que gradualmente iba incorporando a mi trabajo, el tipo de cubierta más propio del norte de Tailandia, de Chiang Mai, y gradualmente empecé a ser consciente de que, como he dicho antes, debíamos hacer las cosas de una forma que no requiera el uso de excesiva energía. Por ejemplo, recuperando la tradición de los morteros de cal para mantener una buena temperatura en el edificio. La verdad es que a mí me gusta trabajar proyecto a proyecto, ya que paso prácticamente todo el día a pie de obra en un proyecto y eso me permite ajustar a algunos detalles, hacer algunas modificaciones in situ, porque claro, cuando haces planos, dibujas, bueno, pues no es lo mismo que la realidad. Cuando estás a pie de obra te das cuenta de un montón de detalles y muchas veces yo hacía cambios a pie de obra, in situ, y eso desde luego mejora mucho los proyectos. Y me interesaba sobre todo no llamar la atención por el propio edificio, sino crear espacios amables, acogedores, y además también conté con el trabajo de los artesanos, que fue desde luego fundamental para, bueno, pues para darte cuenta de la autenticidad del enfoque. Muy bien, tenemos más preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Carmen Moreno sobre el uso de la vegetación, de las plantas en la arquitectura, como los árboles, las plantas forman parte del proyecto, como lo hemos visto claramente en el vídeo. Desde luego, la naturaleza desempeña un papel fundamental en tus proyectos, ¿no es así? Sí, cuando hacemos un proyecto hacemos también trabajo paisajístico, ya que yo creo que el paisajismo es arquitectura también. Y muchas veces, cuando diseño un patio, por ejemplo, pues tengo en cuenta cuál es el entorno e intento conectar con lo ya existente. Desde luego el uso de árboles y vegetación pues me ayuda a conseguir esa armonía, ¿no? Yo utilizo mucho palmeras, que son árboles de tronco muy fino y de una escala adecuada para mis proyectos. Repito que el paisajismo es arquitectura y cuando diseñamos un edificio, cuando hacemos un proyecto, siempre tenemos en cuenta qué tipo de vegetación autóctona existe, qué árboles autóctonos son los más adecuados, etcétera, y los tenemos en cuenta siempre. Tenemos una pregunta de Patricia. ¿Cuál es su relación con los contratistas y los artesanos? Les das libertad a la hora de, bueno, pues cómo resolver algún detalle en particular?
Bueno, en Chiang Mai la mayoría de la población son agricultores, cultivan arroz y no hay demasiado conocimiento sobre construcción. Pero muchas veces eh, el planteamiento es, esto es lo que quiero, ¿cómo puedo conseguirlo? Y bueno, estaría bien que dispusiéramos de buenos artesanos, como ocurre en Japón o en China, donde hay muchos artesanos. Pero no es el caso. Aquí en Chiang Mai, como he dicho, la mayoría de la población son agricultores. Pero bueno, a veces sí encontré buenos artesanos y sí que les doy libertad, por supuesto, porque sus ideas son mejores que las mías en muchos casos y además saben cómo construir cosas y cómo conseguir un cierto estilo que no es un estilo de un arquitecto propio, sino que es un estilo más bien, digamos, artesanal. Espero haber respondido. Bien, tenemos más preguntas. Aquí tenemos una de Guillermo. Dice, ¿has estudiado diferentes tradiciones arquitectónicas en diferentes partes del mundo? ¿Has identificado algún sistema o alguna forma de hacer las cosas que compartan distintas arquitecturas de diferentes zonas, en fin, digamos, elementos comunes de las diferentes tradiciones arquitectónicas del mundo? ¿Te refieres a la traducción tailandesa? No, la pregunta es que has estudiado tradiciones, arquitectura tradicional de diferentes zonas del mundo. ¿Has encontrado alguna vez algunos elementos comunes que, que compartan en varias tradiciones arquitectónicas, como tipologías, formas de configurar, distribuir los edificios o usos del material, en fin, algo que sea común a diferentes tradiciones arquitectónicas? Bueno, a ver cómo contesto. Cuando estudié los edificios antiguos chinos, las viviendas chinas tradicionales, son muy antiguas, la verdad es que me quedé impresionado cómo habían solucionado el movimiento a través del espacio. Entras en la casa, siempre a través de un portón, y cuando pasas por el portón, no tienes una visión directa de la vivienda, siempre hay una pared para ahuyentar a los malos espíritus, para mantenerlos a raya. Pero también hay un cierto misterio, ¿no? No está toda a la vista, sino que las cosas se te van revelando según vas avanzando por el espacio. Eso es algo que he intentado también hacer en mis obras. Es muy importante avanzar a través del espacio e ir descubriendo todos los elementos, ¿no? Eso lo hacen muy bien los chinos. Antes de llegar, por ejemplo, al salón principal, tienes que girar varias veces. Antes de llegar pues, a la pieza central o al patio central. Y yo he intentado utilizar un enfoque del movimiento no como los chinos, pero sí creando espacios interiores que sean como
exteriores, ¿no? Utilizando pues tallas de madera o piedra labrada, en fin, elementos de este tipo. Y también intento pues imitar todo aquello que me gusta, ¿no? Y que he visto y que me gusta. Es lo mismo en, en el mundo occidental, pero a una escala diferente. El hotel que hemos visto en el vídeo, pues ha intentado plasmar todas estas eh, consideraciones. Tenemos la pregunta de Teodoro Sánchez que pregunta, ¿crees que el estilo modernista de diseño y arquitectura puede coexistir con la forma tradicional de la arquitectura y el diseño? ¿O crees que bueno, son dos cosas que no tienen nada que ver y hay que elegir entre una u otra? Bueno, como ya he dicho, cuando salí de la escuela, bueno, pues mis proyectos eran muy convencionales. Y lo cierto es que no pienso que haya cambiado de rumbo, de dirección. Yo creo que hay algunos elementos de mi arquitectura que ya estaban presentes en mis primeros proyectos, forma de organización, la creación de espacios interiores como si fueran espacios exteriores. En fin, arquitectura moderna también está de alguna forma presente en mi obra. Cuando estuve en Córdoba y Sevilla, en España, también en las zonas residenciales hay también una forma de moverse por el espacio muy interesante. Y yo creo que algo de eso también llevé conmigo. No, en cierta forma no es igual al estilo chino, ¿no? Que es más misterioso, como he dicho. Pero yo creo que este tipo de coincidencias son los que hacen que la arquitectura pues sea un campo muy interesante. Gracias, Ongar. Estamos recibiendo muchas preguntas. La gente está muy interesada en lo que ha visto. Enrique de la Peña pregunta si estos principios arquitectónicos que has seguido en tus proyectos más recientes, ¿crees que podrían aplicarse también a las grandes ciudades, en las grandes metrópolis? ¿Puedes repetir? Sí, si los principios que sigues ahora profesionalmente pueden aplicarse también a la hora de, bueno, acometer proyectos en grandes ciudades. Bueno, yo creo eh, que, bueno, la creación del espacio, del sitio,
es un concepto muy interesante, como han- se ha hecho, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Pero bueno, claro, un arquitecto también está sometido a presiones, tiene que ganar dinero, tiene que vivir. Pero yo creo que a la gente le gustan las ciudades o los pueblos al estilo de lo que está haciendo Leon Krier, ¿no? Que también es responsable del proyecto que he mencionado antes de Guatemala. Y yo creo que todas estas revistas y publicaciones eh, técnicas están dirigidas a los arquitectos eh, y yo creo que si le preguntas a la gente de la calle te va a decir lo que prefieren y lo que les gusta. Y es posible hacerlo, ¿no? Yo creo que sería más que posible aplicar algunos de estos principios a la arquitectura en grandes ciudades. ¿Por qué no? Porque eso es algo que la gente aprecia mucho. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo para que las contestes todas. Y si tenéis alguna pregunta que hacerle a OnGuard, pues enviárnoslas por correo electrónico, se las haremos llegar a OnGuard para que las pueda contestar tranquilamente. Vamos a hacer una breve pausa hasta las 11 y después empezamos con la siguiente, damos paso a la siguiente sesión del día, que es la mesa redonda dedicada a la relación de la arquitectura y la restauración con la artesanía y el aprendizaje de técnicas eh, tradicionales de construcción. Muchísimas gracias, OnGuard. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias a todos los que habéis enviado preguntas. Muchas gracias. Por cierto, el proyecto de León Krier al que he hecho referencia OnGuard es el proyecto Cayalá en Guatemala, que es el nombre de la nueva ciudad que León Krier está construyendo en Guatemala.